tutoría virtual número 13, correspondiente a nuestra materia, estadística aplicada a la educación, la cual nosotros ya estamos avanzando poco a poco. Nosotros estamos llegando ya básicamente a la conclusión de ella. Por lo tanto, es importante que nosotros logremos eh, visualizar, ¿sí? Visualizar poco a poco cada uno de los contenidos y logremos comprenderlos. Eso es muy importante para que se vaya, se vaya dando eh, seguimiento óptimo a cada uno de los contenidos. Para esta tutoría número 13, recordarles que tenemos nosotros nuestros mecanismos de comunicación. Tenemos ahí la plataforma virtual y acá les presento el correo correspondiente a la materia. Bueno, a mi persona eh, es jose.lopez1@ues.edu.cb para cualquier consulta. En este caso, nosotros procederemos a desarrollar esta tutoría presentándoles la siguiente agenda. La agenda consiste en darles la más cordial bienvenida, el diagnóstico de la lectura que ustedes deben haber desarrollado, tomando en cuenta que ya es nuestra última unidad y cumpliendo con el último capítulo, el capítulo número 6, del cual ustedes van a presentar la tarea en GeoGebra o Excel, dependiendo de cómo ustedes requieran, ¿verdad? Ya en la tutoría presencial nosotros lo desarrollábamos de forma en la computadora para poder finalizar con ella. Luego vamos a tener el desarrollo como tal de la tutoría. Si existen preguntas, se pueden desarrollar, bueno, se pueden hacer mediante dándose el desarrollo. Igual el espacio de consulta, las conclusiones que vamos a tener de esta tutoría y el cierre como tal. Esto es lo que se tiene preparado para ustedes. Igual ustedes lo mencionaban en la tutoría presencial, que es más importante el hecho de aprender a desarrollar las cosas, ver de dónde se obtienen. Yo les decía de que en el ejercicio práctico, igual que hicimos allá en la teoría presencial, se podía eh, trabajar tranquilamente el proceso de regresión simple. Entonces ahí nosotros trabajamos con un ejemplo relacionado a la resistencia bueno, por ejemplo, el porcentaje de fibra y la resistencia que presentaba. Y de ahí nosotros determinábamos los elementos, es decir, los pasos que se requieren para hacer una regresión simple, ¿sí? Una regresión lineal simple y correlación. Entonces, vamos a dar paso a esta tutoría, el espacio del diagnóstico de lectura. Esto lo vamos a hacer porque ustedes lo decían, bueno, durante la semana han preguntado, eh, bueno, hacían énfasis sobre esto que es correspondiente a la tarea. Recordar que el domingo 17 nosotros vamos a tener a partir de las 10 de la mañana a 12, vamos a tener nuestro examen ordinario número 2. Por lo tanto, es importante que tengamos claro que justamente la unidad número 4 con el capítulo de regresión lineal simple y correlación no entra en este parcial, pero debido a sus preguntas que están realizando y la solicitud que hicieron para comprender, bueno, lograr
compenetrarse más para la solución de la tarea, estaban solicitando que se haga un ejemplo. Entonces vamos a tratar de refrescar esto nuevamente. Tal vez, de acuerdo si ustedes se van conectando, vayan fundamentándose un poco más con respecto a ello. Entonces, eso es la idea fundamental de esta tutoría. Así que de esta forma vamos a arrancar esta tutoría y tratando de ayudarles a solventar estas dudas. Igual, haciendo énfasis de que ya en la tutoría presencial nosotros desarrollábamos ejercicios que nada más lo hacíamos todo mediante el uso de un software eh, que nos servía para modelar nuestro ejemplo, en el cual nosotros podíamos trabajar estadísticamente y determinar nuestra regresión lineal simple y correlación. Entonces, y la idea es ahora, eh, como ustedes lo están pidiendo, hacer la tutoría para ver de dónde salen esos datos. O sea, como, bueno, ustedes muy bien lo decían, es distinto cuando se tiene todo en el, cuando están en la computadora haciéndolo, pero no saben de dónde vienen los valores. Bueno, me están diciendo ahora durante la semana, tratar de solventar esto. Eh, para ello, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Bueno, antes de ello, hay que recordar, bueno, algunas cositas por si acaso, bueno, las personas que no asistieron tengan claro que en esa tutoría nosotros lo que hicimos fue despejar dudas con respecto a la realización del trabajo práctico de la unidad número 4 y el capítulo 6 que es regresión lineal simple y correlación. Entonces desarrollábamos el ejercicio basándonos en el ejercicio, en el ejemplo que estaba en el aula virtual. Y ahí se orientan sobre los apartados que el informe o el trabajo lleva y lo cual se les está pidiendo. Entonces, eh, logramos determinar cada uno de los apartados que decían ese documento que está alojado en el aula virtual. Luego de ello, nosotros eh, logramos utilizar ahí un programa mediante el cual nosotros hacíamos los cálculos para realizar el ajuste de la regresión lineal simple. Entonces, para este caso, nosotros, pues, debido a la solicitud que hacía el compañero, lo realizamos en Excel, ¿sí? Pero igual nosotros abrimos también GeoGebra para darles indicaciones de cómo se iba a trabajar. Entonces, de esa manera, yo les hacía énfasis, dije que si los datos son más o menos de 20, porque ustedes hacían esa pregunta en la tutoría, bueno, el compañero Josué la hacía y expresaba que su preocupación porque la tarea tiene más de 20 datos, más de 900. Entonces, ahí les explicaba y cómo se debía de arrastrar las fórmulas hasta el tamaño de las primeras dos columnas, para que de esa manera también se actualizaban los rangos de los datos en las celdas donde habían fórmulas, ¿sí? Es en el caso que nosotros lo trabajábamos en Excel porque el compañero así lo solicitaba. Igual, nosotros determinábamos que el domingo 17, a partir de las 10 hasta las 12, vamos a tener
nuestra segunda prueba ordinaria, el parcial número 2. Entonces, eso es lo que trabajábamos. Igual, hacíamos énfasis en que el trabajo debe de contener cada uno de los apartados que se proponen ahí en la plataforma y se explicaban cada uno de ellos. Luego de esto, nosotros, así como ahora, vamos a hacer el análisis de regresión, solamente que en este momento nosotros lo vamos a hacer de forma manual, ¿verdad? Como lo estaba diciendo, porque no saben de dónde salen algunos datos, dice. Entonces, vamos a observar cómo se va obteniendo y además de ello, eh, vamos a aclarar algunas dudas mientras vayamos trabajando en la tutoría. Entonces, de acuerdo a lo que mencionaba, y yo les explicaba ahí en la tutoría presencial y lo vuelvo a decir, nosotros en esta tutoría, igual que en la anterior, vamos a hacer énfasis de que no es solo la regresión lineal simple la que existe, ¿sí? Sino que también puede haber una regresión lineal múltiple. Entonces, pero en estos casos, bueno, no se abordará en esta materia. Por lo tanto, vamos a trabajar nada más con la regresión lineal simple. Para ello, nosotros debemos de tener claro que vamos a lograr comprender la estimación de los parámetros, la verificación de la hipótesis y el ajuste de un modelo de regresión. Entonces, eso es lo que se pretende. El objetivo de esto es que nosotros vamos a ajustar el modelo, ¿sí? El modelo de regresión lineal al conjunto de datos. Entonces, eso es lo que se plantea en un proceso de regresión lineal simple, ¿sí? Entonces, cuando se tienen datos, ¿sí? Se tiene una serie de datos, se deben de trabajar 4 pasos fundamentales. Entonces, esos pasos fundamentales se trabajan de acuerdo a pares ordenados o pares de datos. Lógico que esos pares de datos son aleatorios. Nosotros vamos a irlos trabajando. Entonces, el primer paso es elaborar el diagrama de dispersión. Como nosotros lo realizábamos, ¿sí? Nosotros lo realizábamos allá en la tutoría presencial. Esa cantidad, ¿sí? Ese grupo o esa cantidad de elementos, a mí me colocan la posibilidad de observar o determinar si existe una relación o una determinación de los datos que estén relacionados directamente de manera lineal. O en caso de que no sea de forma lineal, entonces no procede trabajar la regresión de este tipo. Por lo tanto, ese es el aspecto inicial que debemos de cumplir. El primer paso es elaborar el diagrama de dispersión. El segundo, a nosotros nos decía que debemos de modelar, ¿sí? O plantear un modelo, y en este caso sería el modelo de regresión lineal simple, eh, porque de acuerdo al diagrama nosotros determinábamos que sí presenta los datos una relación lineal, ¿sí? O están linealmente colocados. La tercera es la estimación de los parámetros del modelo. Entonces, eso es lo que se plantea básicamente. Yo voy a estimar, voy a hacer una estimación de los parámetros y voy a determinar si el modelo los cumple, ¿sí?
o no. En el cuarto, nosotros tenemos que cumplir un diagnóstico de ecuación del modelo lineal. Entonces, ¿qué significa que yo deba adecuar ese modelo lineal? Yo debo validar si el modelo es adecuado para estimar los valores que tenemos presentes en esos pares de datos, ¿sí? Yo debo determinarlos. El diagnóstico de la adecuación me permite dar la validación de ese modelo para poder estimar los valores que estamos tratando. Lógico que debemos de determinar también la variable dependiente y la variable explicativa. Generalmente nosotros vamos a observar que la variable dependiente va a ser y, porque la variable x se convierte en nuestra variable explicativa o independiente. Entonces, para este caso, vamos a colocar algunos valores y vamos a irlo determinando poco a poco, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en la medida de lo posible para determinar eh, esta regresión, ¿sí? Si es que funciona o no. Entonces vamos a trasladarnos acá, lo vamos a hacer de forma manual para que no hayan dudas. Lógicamente nosotros decíamos, lo aclaraba ya en la tutoría presencial, y cuando usted lo hace manualmente, debe de sacar su calculadora e ir probando poco a poco. Y es hasta un poco más complicado, pero como ustedes quieren que se haga esto, lo vamos a realizar. Entonces, supongamos que tenemos los siguientes valores. Digamos que tenemos un valor X y un valor Y. De acuerdo a lo que a nosotros nos presenta este ejercicio, tenemos los siguientes valores. Tener 4, 5, 5, 9, 3, perdón, estamos tomándolos de manera incorrecta. Vamos a iniciar, sería 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 10, 2, 3, 9, 9, 5, 4. Ahora acá vamos a colocar, estos serían, por ejemplo, nuestros valores. Nosotros lo vamos observando, serían nuestros valores, si lo podemos mencionar X, porque nosotros hablamos de pares de datos. Podemos tener por acá, mm, digamos, nuestro Y, ¿sí? Así como lo desarrollábamos en la tutoría presencial. En nuestro programa vamos a hacer de la siguiente manera: 2, 5, 5, 6, 6, 7, bueno, aquí creo que 7,
Y creo que nos hemos pequeño medio equivocado. 6, 2, 5, 5, 6, 6, 6. A ver, 6, aquí es 7. 8, 8, 7, 9, 10, 2, 3, 9, 4, 4. Vaya, vaya, estos son los elementos que tenemos. Luego de esto, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Vaya, nosotros debemos de preparar una hipótesis. Entonces, en primer lugar, para preparar una hipótesis, nosotros debemos de saber, vaya. Vaya, aquí vamos a decir que si vamos a hacerlo sin colocar un preámbulo, sin una descripción, pues podemos decir, ¿verdad? Que los valores están relacionados directamente X con Y. Por ejemplo, si le va bien en X, le debe de ir bien en Y. Entonces, esa sería una hipótesis. Es decir, que están mutuamente relacionadas las dos variables. Tengo esa cantidad de elementos. En primer lugar, yo les mencionaba que, que el primer punto que nosotros debemos de hacer, los pasos a efectuar, es realizar un diagrama de dispersión. Ese diagrama de dispersión, ¿qué nos va a hacer? El diagrama de dispersión, ya nosotros lo decíamos, sirve para ver si los datos tienen una relación lineal. Entonces, nosotros podemos observar sin necesidad de hacerlo. En este caso, si yo estoy trabajando con pares ordenados, podemos observar que tengo 2,3 o 3,2, perdón. 5,5, 5,5, 6,6, 7,7, 7,8, 7,7, 8,9, 10,10, 2,2, 3,3, 9,9, 5,4 y 4,4. Entonces, por lo tanto, sin necesidad de realizar el gráfico, yo sé que la parte de los valores tienen una relación lineal. En este caso sí la tienen. Entonces, no hay necesidad de estarlo realizando 100%. Bueno, en mi caso, para ahorrar tiempo. Sí están. Usted observa, tienen, tanto en X como en Y, tienen valores muy similares. Por lo tanto, tiene un aspecto de relación lineal. Vaya, teniendo claro eso, nosotros vamos a proceder a verificar, y nosotros vamos a verificar eh, el error, ¿sí? Vamos a verificar el modelo, ¿sí? El planteamiento del modelo. Vaya, en este caso, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos, si nosotros observamos, nosotros tenemos la siguiente ecuación. Bueno, nosotros nos pide que realicemos un y sub i. Puede decirse un y gorrito sub i.
¿qué es lo que me está determinando? Voy a determinar el error, ¿sí? Voy a ver cómo va el valor ajustado. Entonces, el y va a ser igual a que yo lo determine por un beta sub 0 más un beta sub 1, ¿sí? Un beta sub 1 factor de x más el error, ¿verdad? Más el error. Entonces, yo debo determinar aquí, vaya, por ejemplo, tengo ahí los valores de y, tengo acá también las constantes beta sub 0 y beta sub 1, que las debo de determinar, y además de ello, yo tengo el famoso error ix, que son los valores acá de x. Entonces, básicamente yo lo que debo de hacer es, en este caso, vamos a decir que el error es una variable aleatoria, que yo no la tengo clara, ¿sí? No está determinada y es independiente e idénticamente distribuida según una distribución normal, ¿verdad? En este caso, nosotros debemos de decir o tener claro que mu va a ser igual a 0 y que, y que la varianza, sí, el sigma cuadrado va a ser constante. Entonces, debe de cumplir eso también, esos parámetros. Entonces, ese sería nuestro modelo a verificar para observar el error. Luego de esto, cuando ya tengo claro estos elementos, yo para calcular y sub y voy al tercer elemento que les mencionaba. Ya nosotros hablábamos de la elaboración del diagrama de dispersión o gráfico de dispersión, que no es necesario en este caso. El planteamiento del modelo de regresión lineal simple para verificar que los datos estén alineados o relacionados linealmente. Ahora vamos con la estimación de los parámetros del modelo. ¿Qué parámetros estamos diciendo? Nosotros buscamos, vaya, en este caso, vaya, si nosotros tuviéramos, vaya, supongámonos, vamos a tratar de hacerlo, supongámonos que nosotros tenemos acá los datos, ¿sí? Tenemos los datos colocados por acá, ¿sí? Entonces, eh, acá, esos son nuestros datos. Supongámonos de esa manera. Entonces, acá nosotros sabemos que pasa una raya, ¿sí? O pasa una recta, podemos decir. Bueno, la recta iba. Pero que esa recta, nosotros podemos constatar que los valores tienen una determinación lineal. Cuando nosotros vemos esto, nosotros podemos observar que dichos valores eh, están, cada distancia que hay entre ellos, tienen una determinación un poco alejada de esa recta. La recta puede trazarse en un plano cartesiano. Nosotros en un solo cuadrante, nosotros sabemos que hay más de una recta, ¿sí? Entonces, la idea de esto, de la regresión lineal simple, es tratar de encontrar la recta más próxima a la mayor cantidad de puntos, porque entre mayor cantidad de puntos estén más cerca o pasen justo sobre ellos, dicha recta, va a ser menos el error que se esté cometiendo en nuestro análisis estadístico. Entonces, por ejemplo, en cada valor yo debo de encontrar un y sub i, beta sub 0 más beta sub 1
X sub y más el error de ese punto. La línea es luego la recta, en este caso simulada de color rojo. A nosotros nos determina la recta es lo que se espera determinar, ¿sí? El error aleatorio es la distancia mínima pero existente que hay entre un punto y esa recta que estamos determinando. Eh, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros buscamos la recta que más se aproxime a los datos, a la totalidad de datos. Para ello, nosotros utilizamos el método de mínimos cuadrados. Ese método de mínimos cuadrados, como muy bien se explica en el contenido, en el capítulo número 6, que, que muy bien le ha colocado el coordinador en la plataforma, ahí a nosotros nos explica que este método de mínimos cuadrados nos permite determinar por medio de la derivación, encontrar el beta sub 0 y el beta sub 1. Esto, ¿cómo lo hacemos? Mediante la fórmula del método de mínimos cuadrados, se iguala a 0 y se determina lo siguiente. Vaya, esto, beta sub 1 y beta sub 0 minimizan, se minimiza esa expresión. Vaya, vamos a observarlo. ¿Cómo quedaría? Tendríamos por acá que el beta sub 0, el beta sub 0 va a ser igual. Aquí no voy a explicar de cómo se ha hecho la derivación, porque es un proceso que ya está explicado en el contenido. Entonces, la derivación que se hace nos lleva a que beta sub 0 es igual a tener al y, ¿sí?, menos el beta sub 1 por x bar, o sea, el factor de la media. Entonces, de esa manera se obtiene. El que está un poco más complicado, y usted me lo decía ya en la tutoría presencial, me lo decía el compañero Josué, es el beta sub 1. Lógico, todo lo vamos a determinar a partir de los valores que vayamos obteniendo. Pero el beta sub 1, nosotros lo obteníamos de una gran formulota, decía el compañero, en realidad, de la siguiente manera. Teníamos n, ¿sí?, n, la sumatoria de los i sub igual a 1 hasta n por los x sub i multiplicados por los y sub i. Entonces, acá voy a hacer una sustracción de el factor que tiene la sumatoria, la sumatoria de los i sub de los i igual a 1 hasta n, acá hasta n de los x sub i, factor de la sumatoria, de otra sumatoria, solamente que esta vez va a ser de los y sub i. De los y sub i. Entonces, esto
a nosotros nos va a permitir ese resultado dividirlo entre los n sumatorias del i igual a 1 hasta n de los x sub i, pero solo que esta vez al cuadrado, ¿sí? De los x sub i al cuadrado menos la sustracción de la sumatoria desde desde i igual a 1 hasta n. De los x sub i, pero todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, 2 veces. Entonces, esto lo vamos a hacer a partir de los valores. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Ya medio les explicaba por allá cuando nosotros lo realizábamos. Entonces, los y sub i, ¿cómo los vamos a encontrar? En este caso, para no hacer tan largo esto, vamos a determinar de una vez que el beta sub 0 va a ser igual a tener beta sub 0 va a ser igual a menos, en este caso menos 0.5161. Vale, si usted observa es muy distinto al valor que obtuvimos en la práctica del día sábado. Allá en la tutoría presencial nosotros encontrábamos que el valor de y de beta sub 0 para ese caso era igual a 130.67 para el ejemplo que habíamos determinado, y en este caso es negativo si lo observa. Y beta sub 1, al hacer todo este análisis, vamos a simplificar acá, beta sub 1 para este ejemplo es igual a 1.1028, ¿sí? De esta manera. Vale. Y en el caso de la tutoría presencial, cuando lo determinábamos allá, nosotros decíamos que era 1.6241. Allá en la tutoría presencial, 1.6241. Y en este caso es 1.1028. Teniendo ya como referencia esto, nos corresponde encontrar el y gorrito sub i. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya acá tenemos que ese lo vamos a encontrar nosotros nada más colocando por acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo el y sub i, y gorrito sub i, va a ser igual, o yo lo voy a ir encontrando de la siguiente manera. Va a ser igual a tener menos, bueno, en este caso es beta sub 0, ¿sí? Beta sub 0 más beta sub 1, beta sub 1 multiplicado por x, factor de x. Vaya, si nosotros lo vamos desarrollando, ya tenemos el valor de y, perdón, de beta sub 0, el del beta sub 1, y tenemos el valor de e. Entonces, tenemos todos los elementos para encontrar nuestra variable y gorrito sub i.
¿Cómo lo voy a hacer? Vaya, sustituimos los valores y eso va a ser igual a que yo tenga el beta sub 0, que en este caso es menos 0.5161 más beta sub 1, que en este caso es 1.1028 multiplicado, en este caso, bueno, vamos a ver, multiplicado por qué, por el x. Entonces en este caso x sería igual a 3, ¿verdad? Entonces el y sub i, al hacer ese procedimiento, nosotros tendríamos ahí como resultado, en primer lugar, al hacerlo, primero multiplicamos el 1.1028 por 3 y lo sumamos al menos 0.5161. Entonces en este caso nos quedaría 2.79, 2.7923. ¿Sí? Va, este sería mi primer valor. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo proceder a colocar este resultado acá. El y sub i, o decir, el valor ajustado sería 2.7923. ¿Sí? Luego de eso, ¿cómo voy a encontrar el siguiente valor? El siguiente valor, nada más yo cambio esto que tengo acá, yo lo borro, ¿sí? Yo lo borro y voy a tener el siguiente resultado. Si usted ve y está poniendo un poquito de atención, aquí estamos sustituyendo el valor, ahora sería 5, ¿sí? 5, 5. Es este que ya vimos el primero, ahora vamos con el segundo. 5. En este caso, si yo multiplico el 1.1028 por 5 más menos 0.5161, yo tendría como resultado 4.9979. Ahora, como ya tenemos claro esto, entonces el siguiente a mí me queda acá 4.9979. Y así sucesivamente yo voy a ir encontrando los demás valores, ¿sí? Así los voy a ir encontrando poco a poco cada uno de los resultados. Entonces yo creo que ya está claro cómo vamos a encontrar ese valor. Ahora, bueno, vamos a proceder ahora a la parte de encontrar los famosos residuos o el famoso error, ¿sí? Entonces el error, vamos a colocar por acá, eh, el residuo el residuo también es conocido como error, ¿verdad? Entonces ese yo lo voy a encontrar en mi fórmula. ¿Cómo lo voy a determinar? Vamos a borrar esto de acá para tener un poco más de espacio. ¿Cómo?
En este caso, nosotros tendríamos que el error en este caso el error va a ser igual a tener el famoso y menos el y sub i que acabo de encontrar, ¿sí? Entonces, estoy planteando mi ecuación, es para encontrar el error o residuo. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Yo lo voy a encontrar en el primer caso, si yo coloco acá el error, va a ser igual a tener 2, que es el valor que tiene acá y, 2, ¿sí? 2 menos Yisuki, que es el 2.7923. Eso es igual. El error sería igual a tener, en este caso, yo tendría en este caso yo tendría el resultado menos 0.7923. Eso es. Entonces, ese resultado, yo lo colocaría acá. El primer error encontrado sería de menos 0.7923. Ahora el siguiente es de la misma forma. Si yo borro esto que tengo acá, y mi siguiente valor, ¿cuál sería? Vamos a ir borrando. Mi y, en este caso, sería este que tengo acá, el 5, ¿verdad? 5 menos y sub 1, 4.9979. Entonces, acá, ¿qué es lo que voy a hacer? La resta, ¿verdad? Entonces me quedaría como resultado, ajá, 0.0021. ¿Sí? Ese sería el resultado que yo obtendría. Entonces lo coloco por acá. Esto, 0.0021. ¿Sí? Vaya. Entonces, así sucesivamente yo voy a ir obteniendo mis valores. Cuando ya los he obtenido, todos, acá, ¿sí? Eso es el método de regresión lineal, encontrar todos estos valores, ¿sí? Igual allá en el ejercicio que se planteaba ya en la tutoría presencial, ahí se daba la observación, ¿verdad? Que cuando yo completo mi tabla, yo tengo mi modelo de regresión lineal. Ahí en la tabla ya aparecen 6 columnas, ¿verdad? En el ejercicio de la plataforma. Ahora, esto que acabamos de encontrar significa que los valores de X
yo puedo decir o puedo hacer la estimación que van a ser próximos a los de matemáticas, ¿sí? Perdón, a los de Y, de acuerdo a lo que ha encontrado este valor. Es decir, si Y que yo tengo ahí, Y, va a tener un resultado próximo al de X. Entonces, a través de mínimos cuadrados, yo, en este caso, bueno, usted como estimador, va a obtener un valor de beta sub 0 y beta sub 1, utilizando los valores muestrales y la expresión cuando aparecía, por ejemplo, la primera, derivándola, igualándola a cero. El modelo que acabamos de utilizar ya está definido. Por ejemplo, si doy un valor de, de X, ¿sí? Un valor de X, puedo conocer el valor de Y, es decir, una estimación de Y. Y esa es la tercera columna que aparece por acá, el Y sub Y, es la estimación que yo estoy dando. Esto lo puedo hacer a partir del modelo que acabamos de construir, ¿sí? Entonces las notas, los valores, perdón, que tenemos acá en Y sub Y, eh, se hace el análisis, ¿sí? De los residuos. Acá se hace el valor de los residuos, se hacen las hipótesis, ¿verdad? Que es lo que al final a nosotros nos llevaba a trabajar. Debemos de tener claro que las variables, en este caso aleatorias, tienen una media cero, ¿sí? Una media cero y una varianza o una variabilidad constante. Entonces, eso es importante que usted lo tenga claro. Los métodos de regresión lineal deben de cumplir que haya una media cero o muy proximita a cero, porque si usted observa, lo veíamos ahí, la media siempre va a ser cero punto y algo, cero punto y algo, ¿sí? Eso es básicamente cero. Y la variabilidad o la varianza que hemos determinado es constante. Entonces, el análisis de los residuos, es decir, la cuarta columna que tenemos allá, al final lo que único que hacemos es calcular su media. Eh, por ejemplo, en este caso es básicamente cero, ¿sí? Todos los valores van a estar muy próximos a cero, porque el tercero, en este caso, cuando y vale 5, ¿sí? Y el y sub i vale, en este caso nos quedaría 4.9979, igual sería un 0.0021. Entonces, vamos a observar que van a estar oscilando entre 1 y -1. Entonces, cada uno de esos residuos o ese error que nosotros estamos determinando se comportan como variables aleatorias independientes, con una media cero y una variabilidad constante. Por lo tanto, se verifica la hipótesis que nosotros mencionábamos al inicio, que decíamos que estaban estrictamente relacionados los valores de X con los de Y. Es decir, que si yo sabía el valor de X, yo podía estimar el valor de Y, porque iba a ser básicamente similar. Y que se mueven aleatoriamente, es decir, que no tienen un comportamiento, tienen un comportamiento determinado. Entonces también puedo suponer a través de este ejemplo que son independientes. Eh, ¿Cómo yo puedo definir si el método es el que acabamos, el modelo que yo acabo de hacer es el adecuado? Es decir, ya estamos en el diagnóstico de la adecuación del modelo lineal, es decir, validando el modelo, si es adecuado para estimar los valores que acabamos de trabajar.
Para ello, hace falta hacer un contraste de hipótesis, ¿sí? Una hipótesis que va a estar basada en beta sub 0, ¿sí? Beta sub 0 y beta sub 1. Beta sub 0 y beta sub 1. Entonces, en eso va a estar basado el análisis. Entonces, yo debo de verificar si beta sub 0 es diferente de 0 y beta sub 1 también, en este caso, los dos son diferentes de 0. Entonces, yo digo que beta sub 0, perdón, acá por el error de dedo, yo menciono acá si beta sub 0, ¿sí? Es diferente de 0 y beta sub 1 también es diferente de 0, entonces yo debo determinarlo si se demuestra estadísticamente que son diferentes de 0. Y eso se puede incluir en el modelo. ¿Cómo voy a hacer eso? Vaya, yo lo voy a determinar basándome de la siguiente manera. ¿Cómo voy a concluir? Vaya, yo puedo verificar eh, cada uno de ellos si son independientemente, eh, es decir, estadísticamente diferentes de 0. Pero ¿cómo, verdad? Vaya, puedo plantear yo, estoy en el cuarto paso, diciendo que mi H sub 0, ¿sí? Que H sub 0 es beta sub 0, ¿sí? Beta sub 0 que es igual a 0. Y además yo puedo decir que la hipótesis, ¿no?, va a ser igual a beta sub 1 va a ser diferente de 0, ¿sí? Bueno, entonces, si yo digo esto, yo estoy diciendo que el H sub 0 va a ser en este caso el beta sub 1 igual a 0. Y el H sub 1 o el va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, como yo sé que el beta sub 1 y el beta sub 0 son diferentes de 0, entonces yo puedo decir que son estadísticamente diferentes de 0. Entonces, beta sub 1 y beta sub 0 va a ser ambas diferentes de 0. Estas son ambas diferentes de 0. Entonces, como ambos casos se rechazó la hipótesis nula, por lo tanto, el modelo es ajustado, ¿sí? Es ajustado en este caso. ¿Qué significa que sea ajustado? Que yo he encontrado que el beta sub 0 es menos 0.5161 y beta sub 1 es 1.1028. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, en este caso, R cuadrado va a ser igual a 0.95. Si yo digo R cuadrado va a tener un valor
va a ser igual acá de 0.95, 0.9537. ¿Qué estoy queriendo decir con ello? Estoy diciendo que es el coeficiente de determinación, ¿sí? Yo le estoy dando ese valor con el 0.9537 que son bien estimados, ¿sí? Se puede hacerse las estimaciones, ¿sí? Dado que Yesugui, en este caso, eh, con respecto al valor de X sub y, ¿sí? Entonces, concluyo acá, en este caso, que he realizado correctamente el ajuste del lo que me planteaba mi ejercicio. Yo estoy concluyendo que he diagnosticado la adecuación del modelo lineal, es decir, validé que el modelo de regresión lineal simple es el correcto para estimar los valores que tenemos, tanto de X como Y, de la variable independiente y de la explicativa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Cuando yo ya tengo esto, yo les decía en la tutoría presencial, usted tiene la posibilidad de trabajarlo directamente en computadora. Pero como ustedes necesitaban y querían encontrar la forma de trabajarlo, por eso es que se ha realizado de esta manera, para que ustedes logren comprender un poco más cómo se plantea. Así que si existiesen consultas, vamos a tener la posibilidad que ustedes me escriban en la plataforma para poder orientarles en el trabajo. Y recordarles que el domingo 17 vamos a tener la tutoría, perdón, el desarrollo del parcial o el examen ordinario número 2. Así que vamos a concluir por acá esta tutoría, esperando que haya sido de utilidad y podamos finalizar de buen término esta, esta materia. Entonces, espero que con esto ustedes ya tengan un poco más claro la manera de realizar los cálculos que se necesitan en el ajuste del modelo de regresión lineal simple. Igual les invito a que revisen los videos para poder desarrollar correctamente en el programa el trabajo que se los solicita. Entonces, en la plataforma ustedes tienen el ejemplo para trabajarlo con un video que les explica cómo realizarlo en GeoGebra, ¿sí? Así que estamos concluyendo de esta manera. Recuerde que si son más o menos el valor de 20, se debe de corregir también o arrastrar las fórmulas hasta el tamaño de las primeras columnas, si se está trabajando en Excel. Así que de esta manera vamos a concluir nuestra tutoría, agradeciéndoles a ustedes el espacio, igual recordándoles que tenemos la posibilidad de realizar cada uno de los elementos. Así que vamos a concluir por acá. Muy buenas noches a todos.